O sea, lambda, mu, por ejemplo. O sea, tiene que ver con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, con respecto a y con respecto a mu. O sea, van a haber problemas más largos, ¿no? Como que voy a poner en la prueba. Y el valor de que era 4, ¿no? En dicha función se 3 por 17 medios elevado al cuadrado, más 4 por 4 elevado al cuadrado, y menos 17 medios multiplicado por 4. ¿Cuánto dijiste, cuadrado? 89. 289. 3 por 289 partido en 4. Más 16 por 4, 64, ¿no? Menos 4 por 3 en 2, 2, 74. 3 por 9, 27. 2, 24 y 2, 26, 2, 6 y 8. 4 más 30. 4, 4, 4, 1, 8, 27, más 4, 120. Me importa que era 7, 8, 9. Ese es el valor mínimo de la función. Aquí es lo que les digo, ¿no? Se obtuvo el valor crítico, el punto crítico, respectivo mínimo, y pregunta, ¿y cuánto es el mínimo asociado a esta función mediante la admisión? Que es justamente ese valor. Claro, 987 cuadros. Supongamos que tengo un triángulo rectángulo entonces. Pero a mí se me ocurre llamarle esto X, ¿te parece? Y esto llamarle Y. ¿Y esto cuánto vale entonces por Pitágoras? X cuadrado. O sea que puedo generar que el perímetro de un triángulo rectángulo sabemos qué cosa es. La suma de este lado, ¿no? X más Y más raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Y eso por tanto dice que es cuánto. Porque puede decir que era 2P, ¿no? Y me piden hallar el área máxima de este triángulo que está acá. O sea que el área máxima, tú vas a decir que el área de un triángulo es la base por la altura, ¿no? O sea, X partido por Y, o sea, X por Y partido en 2. ¿Sí o no? O sea, esta área máxima está sujeta en qué cosa, en dos variables, ¿no? X y Y, ¿no? ¿Estamos? Y con esa información que yo tengo, porque, ojo, estos puntos, estas letras son ficticias. Por lo tanto, ese valor, a la postre, no te va a servir, ¿no? Pero tenemos nuestra función objetivo, Lagrange, XY, lambda, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Esta va a ser mi función X por Y partido en 2, ¿no? Menos lambda por tu función ligadura. Y mi función ligadura es esta, ¿no? Cuando yo diga qué cosa, X más Y más raíz de X cuadrado más Y cuadrado, y este 2P pasa restando, ¿no? Menos 2P, ¿verdad? Ya con el función objetivo. No te olvides, ¿no? Mi G de XY es simplemente X más Y más raíz de X cuadrado más Y cuadrado menos 2P, ¿no? Esta es mi función ligadura. Cuando esto es igual a 4, 0. Y esto es mi función objetivo. ¿Estamos? ¿Y de ahí qué hacemos? Bien. Derivamos Lagrange con respecto a X. Si yo con respecto a X, ¿cuánto te queda acá? Muy bien. Menos lambda por quién? 1 más un medio raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Sí. Por 2X, ¿no? Deriva de la cadena. Deriva una raíz es un medio de eso mismo. Por la idea de lo que está dentro sería 2X. Y este es un número constante 0. ¿Y esto es igual a cuánto? A 0. Dele ahora con respecto a Y. Si yo con respecto a ¿qué te queda? X medios. Menos lambda que multiplica ¿quién? 1 más un medio raíz de X cuadrado más Y cuadrado por 2, ¿sí o no? Igual a 0.
Ahora agarras la Lagrange y diré con respecto a lambda. Si con respecto a lambda, ¿qué te queda? Menos x más y más raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿no es cierto? Sí. O sea, tu función es definitivamente tu función ligadura, ¿no? Pero tienes que hacerlo siempre eso porque es la formalidad. ¿Y esto es igual a cuánto? No sé. Se forma un sistema así, ¿no? Acá aquí decimos que y medios es igual a aquí. Todo este empezamos a tiro para allá, pero antes que este se va, ¿no? Este se va, ¿no es cierto? Lambda que multiplica 1 más quién? X partido por x cuadrado más y cuadrado, más chiquillos. Perfecto. Acá, ¿qué pasa? X medios es igual a quién? Lambda por 1 más y partido por x cuadrado más y cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de acá se use que cuando ubiques por menos 1 al final te da finalmente eso, ¿no? O sea que x más y más raíz de x cuadrado más y cuadrado es sí o sí igual a quién? 2p, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Sí? Multipliqué por menos 1. Menos 1 por 0 sigue siendo 0. Y esto que está acá con menos hace también. Y esto lo dejo tal como está y el 2p lo tiro para allá. ¿Estamos de acuerdo? Ok. O sigo. ¿Borro ya? Sí. Ya. Esto que está acá, llámale ecuación número 1. Y esto llámale ecuación número 2. Y esto llámale ecuación número 3. Y si yo agarro la ecuación 1 y la divido con la ecuación 2, digamos, yo divido y medios entre x medios, ¿qué te queda? Y partido por x, ¿no? Porque los dos se van. Divide esto entre esto, ¿qué pasa con la lambda? Lambda entre lambda se va. Y te queda esto partido por eso. Sacando dominio con múltiplo, eso por eso, uno a eso. Te queda esto, ¿no es cierto? ¿Raíz de quién? Perfecto. Perfecto. ¿Partido por quién? Raíz de x. Pero vamos a dividir, dijimos esto, ¿no? La raíz al final, lo que está abajo, se va. Y te va a quedar qué cosa lo mismo abajo. Raíz de x cuadrado más y cuadrado más quién? Y. ¿Entendieron lo que dice, no es cierto? Suma estas dos fracciones. Esto más esto entre esto. Y esto entre esto. Los de valor se van, porque estoy dividiendo. 1 entre 2. Y te queda solamente lo que está allá. ¿Sí o no? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Bien, y ahora qué hacemos, chiquillos. Esto pasa a multiplicar, ¿no? O sea que y se multiplica con quién? Con raíz de x cuadrado, más y cuadrado más y. Y este multiplica acá que te va a quedar x que multiplica a quién? A raíz de x cuadrado, más y cuadrado más quién? Más x. ¿Todos de acuerdo? Ese por ese, ese por ese, ese por ese, ese por ese. Y raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿no, chiquillos? Sí. Por esto queda x raíz de x cuadrado más x cuadrado. ¿Sí? Todo esto lo tiro para acá. Tiene sí, raíz de x cuadrado más y cuadrado menos x raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Y este pasa con menos x cuadrado igual a 0, ¿no? ¿Sí? Este y cuadrado menos x cuadrado, los juntos, mira, y cuadrado menos x cuadrado. Los puedo asociar, todos son, y te queda simplemente más y por raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Este que está acá, dime, este que está acá y este que está acá, ¿cómo son? Entonces puedo factorizar esto y ¿qué queda dentro? Y menos x, ¿no? Este por este, me da este. Y ese por ese me da este. Y este que está acá es y más x por y menos x, ¿o no? Más y menos x que multiplica raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Y acá tengo y menos x, y acá tengo y menos x, ¿no? Y si factorizo y menos x, ¿qué queda dentro? ¿Para qué me da esto? Y más x. O x más y que es lo mismo, ¿no? Porque esto por esto me da eso, ¿no? ¿Qué pongo acá ahora? Raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Igual? Este es un factor y todo es un factor. Parte de 0. O este es 0 o todo este es 0. O sea, puedo afirmar entonces que y menos x es igual a o este que está ahí, x más y más raíz de x cuadrado más y cuadrado es igual a.
Y fíjate que esa que está ahí no es que más que otra cosa que casi tu restricción, ¿no? O sea, esto no puede ser 0. Si bien cierto matemáticamente sí. Porque esto es igual a ¿cuánto? Entonces, esto no me sirve. ¿Quién me sirve? O sea que I había sido igual a ¿quién? Esto es lo que yo tenía que descubrir. Esto. Teniendo presente eso, descubrí que X igual a Y, lo meto acá. En la función integrador. Entonces, reemplazo. X sigue siendo X, ¿no? ¿Y cuánto vale? Más raíz de X cuadrado, pero Y vale más X cuadrado. ¿Y eso es igual a cuánto? X más X. X cuadrado más X cuadrado. 2X cuadrado, ¿cierto? ¿Sí o no? En raíz. Igual a 2P, ¿o no? Te queda acá 2X más. Te queda X raíz de 2, ¿o no? Porque raíz de X cuadrado es X. Igual a 2P. Acá hay X y X. Factorizo X. ¿Qué queda adentro? Raíz 2 más 2, ¿o no? Ese por eso me da eso y eso por eso me da eso. Igual a 2P. Chiquillos. Por lo tanto, ¿cuánto vale X entonces? X también. X vale 2P partido por, esto pasa viendo. Mira, X vale eso, ¿no? Pero X igual a Y, ¿o no? Entonces, por lo tanto, Y es igual a X, ahí están las dimensiones. Ya descubrí, mira. O sea que X igual a Y. Y fíjate que el único dato que me da el problema era 2P. ¿Quién creo que son 2P? 2P partido por raíz 2 más 2. ¿Sí? Y te dicen, ¿cuánto era esa área máxima? El área máxima está acá, ¿no? Por lo tanto, si te apuntan el área máxima, evalúa el punto X y que ya evidentemente es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, como X es iguales, esto por esto, eso al cuadrado. O sea, ¿qué va a quedar? 2P partido por raíz 2 más 2, todo esto elevado al cuadrado, pero partido por 2. ¿Y esto matemáticamente cuánto es? A ver. 4P cuadrado partido por 2. Raíz de 2 más 2, déjalo también expresado al cuadrado, ¿te parece? Partido en 2, más con 1, multiplico extremos con extremos. ¿Y eso cuánto me da como respuesta final? 4P cuadrado dividido por ¿quién? 2, que multiplica raíz de 2. Esa es la respuesta. Eso sería más. Claro, porque mira, acá por 2 supuesto no hay 1, ¿no? Multiplicamos extremos con extremos, 4 por 1, 4P cuadrado, y esto pues te queda 2 por eso mismo. No lo desarrollo, déjalo así nomás. Esa es el área final máxima de este triángulo rectángulo, cuyo único dato había sido el perímetro que da 2P y las dimensiones correspondientes. ¿Estamos de acuerdo? Bastante matemática, bastante factorización, muchos hubieran cometido el error, no sé, a lo mejor lo importante, insisto, de que están presentes, es hallar una relación que me ligue Y con X. Ya la encontré. Esta queda totalmente anulada, porque esto no puede ser 0. Porque de qué estamos hablando, sabemos perfectamente que esto cuánto es. ¿Se dan cuenta? Esa es la última. Y eso es lo que reemplaza aquí. Fue muy interesante.